que hablan de que el templo que estamos esperando, este tercer templo que estaba profetizado, pues es un templo físico, ¿no? Entonces, Ujú. una vez construido este templo, cuando dice que el fuerte y el contrafuerte de un templo junto al otro van a estar construidos, pues está diciendo que está un templo y pegado está el otro templo. Entonces, cuando dice que el patio va a ser cedido a los gentiles, también está hablando que es para la edificación del tercer templo. En las profecías se habla mucho del pacto santo. Entonces decíamos que cuando empieza el pacto santo, más o menos en las mismas, hay varias profecías, pero dentro de todas estas profecías, cuando se hablaba del pacto santo, pues era precisamente un pacto político religioso, que implicaría pues precisamente que se pudiera edificar en tiempos pues de angustia, pero también de paz, se pudiese edificar el tercer templo en Israel. Se dice ahorita políticamente que pues el tercer templo están tratando de edificarlo para acelerar el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, o para edificar el tercer templo y que acelerar las profecías en que venga el Señor Jesucristo, pero como la primera venida de su Mesías, de los judíos. Les explico. Los judíos no creen en el Señor Jesucristo. Entonces, sin embargo, sí tienen las profecías de que debe de venir su Mesías y que va a venir para liberarlos de angustia y demás. Entonces, ellos no tienen muy claras las venidas del Señor Jesucristo, porque como no reconocieron en su primera venida al Señor Jesucristo, pues todavía siguen con una mezcla de profecías. Entonces, ellos, si edificaran el tercer templo, pues sería con la intención de que viniese precisamente el Mesías por primera vez, de acuerdo a lo que dicen las profecías, para que empiece este pacto santo, la edificación del tercer templo, empezase el continuo sacrificio para perdón de pecados, y entonces se interrumpe el continuo sacrificio que vimos en la clase pasada de Daniel, y después la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Como lo vimos, ya con días, fechas y demás. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok. Mm. Entonces, no vamos a entrar en política. Los judíos pueden pensar lo que quieran. Nosotros como cristianos estamos esperando este tercer templo. Ellos pueden hacerlo pensando que va a venir por primera vez su Mesías, pero nosotros vemos que si se edifica el tercer templo, ya es la segunda venida del Señor Jesucristo, de este Mesías, y entonces vamos a ser arrebatados, ¿no? Y eso es muy padre. Es Mateo capítulo 24, versículo 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, de la higuera, bueno, etcétera, etcétera. Lo importante de esto es que el Señor Jesucristo nos decía de que venía, después de la abominación desoladora, venía esta gran tribulación. Y dice que entonces va a haber estas señales en el cielo, estos terremotos, el terremoto universal. Viene el Señor Jesucristo, todas las naciones del mundo lo van a ver venir. Y entonces dice que este, vendrá sobre el cielo con gran poder y gran gloria, y que enviará con voz de sonido, de trompeta, y juntará a sus escogidos en todo el mundo, ¿no? Sí está claro, ¿verdad? Y Sí. entonces, lo que vamos a ver ahorita es como hay varios versículos
que asocian el día de la ira con asocian, perdón, el día de la ira de Dios con este terremoto universal y demás, y como también asocian la venida del Señor Jesucristo con estos temblores y con estos terremotos y demás, como lo estábamos viendo ahorita. Y precisamente cuando habla de que viene el Señor Jesucristo, de cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo, las señales son esas. Este terremoto universal y que las estrellas van a ser conmovidas y demás. En este cerro de la Calavera, ¿se acuerdan que les hablaba yo de que cuando el Señor Jesucristo hace su profecía, está sentado en el Monte de los Olivos? Está viendo de frente el monte del templo, ¿no? Entonces está él haciendo la profecía y les está enseñando la ciudad que estaba toda bardeada por esta muralla que existía alrededor de la ciudad. El templo, en las maquetas que están en Jerusalén, les decía yo que pues aparece en el centro, pero atrásito del templo aparecía el Gólgota y aparecía el Getsemaní. Entonces, el jardín del Getsemaní, donde el Señor Jesucristo hace sus oraciones. Entonces, en la parte de enfrente, en algunas otras maquetas, ayer estaba yo, no hoy en la mañana, hoy en la mañana o ayer estaba yo revisando una Biblia de Thompson que le regalé a mi hija Karen, una Biblia de estudio. Y entonces ellos dicen que el Getsemaní está al muro de la iglesia y dicen que el Getsemaní está en el frente de la ciudad. Y mientras que otras maquetas dicen que está atrás de la ciudad, está el Monte de la Calavera, que es el Gólgota, que es donde crucificaron al Señor Jesucristo, y que hacia la izquierda está el Getsemaní. Entonces, ahora ya tengo dudas si el Getsemaní está en el frente de la ciudad o está en la parte de atrás de la ciudad, fuera de la muralla, ¿no? Fuera de la muralla perimetral. Ok, entonces, pero yo creo que más bien está en la parte de atrás, porque lo he visto en varias ocasiones, que es atrás, que está viendo el templo de frente, en la parte de atrás del lado izquierdo creo que está el Getsemaní y hacia el lado derecho está el Gólgota. Y le dicen el Gólgota porque literalmente es un montículo, es un cerro. Está la parte de atrás y ves un cerro así que está y se ve una calavera. Es la cabeza de una calavera. Por eso le dicen el cerro de la calavera o el monte de la calavera, donde eran las crucifixiones, de arriba de ese monte. Y sí se ve una calavera. No recuerdo en qué libro tenía yo una fotografía del cerro de la calavera, pues se ve literal. Ok, entonces, por eso le dicen así. Entonces, bueno, esto tenía yo que platicárselos porque no se los había platicado, pero es parte de lo que es bueno conocerlo, ¿no? Es bueno saberlo. El Señor Jesucristo, una vez que resucita a Lázaro y demás, empiezan a dar testimonio de que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo efectivamente era el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y más porque la gente ya de por sí lo reconocía como el Mesías. Y entonces cuando empiezan a ver que Lázaro también empieza a dar testimonio y toda la gente que estaba afuera de la tumba de Lázaro, que también fueron todos ellos fueron testigos y no todos eran cristianos, había muchísima gente, y eran testigos de la resurrección de Lázaro. Entonces, como Lázaro también empezaba a dar testimonio de que pues después de 4 días de muerto lo había resucitado el Señor Jesucristo, empiezan entonces a tratar de matarlo, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, precisamente ya habíamos dicho de los tiempos, perdón, y como todas las profecías estaban perfectamente sincronizadas, de que
iba a morir, iba a tener que resucitar al tercer día, y etcétera, etcétera, porque se atravesaba el día de reposo entre su muerte y la resurrección y cosas por el estilo. Entonces, así como todo estaba sincronizado, en todo esto, y se veía cómo evolucionó, todas las profecías se iban cumpliendo con una precisión cronométrica. Así va a pasar en las profecías que estamos viendo ahorita de Daniel, que vamos a ver del Apocalipsis, que vamos a ver de diferentes libros, ¿no? Y sobre todo, pues, Lucas 21. Entonces, ¿qué es lo que pasa al principio del capítulo 21? Que estamos viendo que efectivamente, ya ven que uno de los libros decía que había salido del templo y se había ido a casa de uno de los fariseos, pero hemos estado viendo constantemente que hay muchas cosas que nos indican que en cuanto salen del templo es cuando los apóstoles le dicen que si ya vio la magnificencia de la construcción del templo. Entonces, Angélica, te lees, por favor, los otros dos versículos que siguen. Y entonces, obviamente, estaban dentro del templo viendo lo de las ofrendas, y cuando salen del templo, otra vez nos deja ver que cuando salieron del templo es cuando vieron precisamente cómo estaban adornados de estas hermosas piedras y de estas ofrendas votivas, que estaba adornada la iglesia, ¿no? El templo. Y entonces es cuando le dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no se destruirá. Ahora sí, Javi, arráncate por favor del 7. Le dicen los apóstoles, ¿no? Otra vez: maestro, ¿cuándo será esto? Estoy en el 7, 21:7. ¿Cuándo será esto de que pues vas a destruir el templo? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Aquí ya no es como en Mateo 24, que dicen qué señales habrá de tu venida y del día de la ira. Y entonces les dice: pues miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigas de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Ya vieron? Ya lo había dicho como parte, lo acabamos de leer como parte del señal de la venida del Hijo del Señor Jesucristo, digo, el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesucristo, como parte de la venida del Mesías. Dice que les van a echar mano, o sea, que van a estar, la iglesia va a ser perseguida y demás. Hablábamos de que por no recibir la marca de la bestia para poder comercializar, pues nos vamos a echar a mucha gente encima, porque es parte de romper con la economía, ¿no? Dice el 13, y esto será una ocasión para dar testimonio. Propongan esto en sus corazones, no pensar cómo deben de responder en vuestra defensa. En otra parte dice que el Espíritu mismo es el que va a darnos defensa para dar testimonio a las naciones. Dice: porque yo les daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Seréis entregados por vuestros padres y hermanos, amigos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veas en Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Fíjense, en las profecías, híjole, ¿en cuál es? En el Apocalipsis.
En las profecías, tal vez las veamos, en las profecías del Apocalipsis, porque tengo otras citas que vamos a estar viendo, voy volado. En las profecías del Apocalipsis aparece precisamente que cuando las naciones se reúnen en el valle de Megiddo, es el valle de Megiddo y por eso se llama la batalla del Armagedón. En el valle de Megiddo se reúnen para precisamente acabar con Israel definitivamente. La profecía dice que cuando están reunidas las naciones para ya acabar con Israel, que dicen, ya está desvalida, ya podemos acabar con ellos y erradicarlos, entonces viene este granizo con fuego que cae del cielo, que pesa como 43 kilos cada granizo, que es un talento, el peso de un talento, así viene profetizado. Entonces, y ese granizo viene y arrasa con todo ese ejército que está concentrado por las naciones en el Valle de Megiddo. Pero es parte también de las señales de este terremoto universal. Vuelvo a lo mismo. Se supone que pues tal vez lo veamos, pero bueno, habla de estas señales del fin de los tiempos que cuando veamos que Israel está, ya me perdí otra vez. Es que estoy leyendo otra vez. Estoy leyendo el 22, por razón no me encontraba. Que, que entonces cuando veamos que Judea está rodeada pues, por las naciones, que entonces huyan a los montes, y le estoy en el 21. Y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, ¿no? Porque estos son los días de gran retribución. ¿Retribución dice o sí, retribución? Sí, dice tribulación, no, retribución. De gran retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, que era cuando a Israel venía la gran tribulación, que era cuando pues venían las consecuencias, ¿no? De todo este desvío que han estado teniendo de pecado y demás. Ok, más hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá una gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Les decía yo que el tiempo de los gentiles, en las profecías que vimos cuando la bestia toma Jerusalén por la fuerza, cuando leemos a detalle Daniel, vemos que está los 3 primeros años y medio de la última semana 70 de Daniel. Los 3 primeros años y medio son, se puede decir que la bestia está en el poder de todas las naciones y demás, pero todavía no se descara como el que quiere hacerse pasar por el Mesías, luego rompe con el pacto santo, rompe con todo lo que es de Dios, se pronuncia en contra de todos los que hablan de Dios y con este pacto santo, y durante 3 años y medio está con esta tribulación. Al final de los 3 años y medio, como lo vimos, a los 1290 días de haber sido interrumpido el continuo sacrificio, viene la gran abominación, que la gran abominación en las clases anteriores, cuando todavía no, cuando las primeras veces que comentábamos esto, la gran abominación es cuando un puerco o un animal impuro entraba hasta el lugar santo o hasta el lugar santísimo en el templo. A eso se le llamaba la gran abominación. La abominación desoladora es cuando llega la bestia al lugar santo que está profetizado y se quiere hacer pasar por el Mesías para ser adorado por el pueblo judío. Después, inmediatamente eso, empieza ya la gran tribulación, que va a durar 45 días, ahí concentrado principalmente en Jerusalén. Y pues dicen las profecías que es Jerusalén la sede, pero que esta maldad se va, así como habla de la persecución y todo esto, va a ser a toda la iglesia universal, que hable de Jesucristo, o que hable de Dios o las cosas de Dios. Ok, son 45 días de gran tribulación, los cuales dice la misma profecía del Señor Jesucristo, que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo.
Por eso es por lo que esos días solamente duran 45 días de gran tribulación. Haciendo cuentas y basándonos a lo que dicen las diferentes profecías. Ok, caerán a filo de espada, cautivos llevados por las naciones, etcétera, etcétera. Ok, ¿hasta aquí hay dudas? Porque luego Angélica me dice que me sigo tendido como bandido y no les doy chance de, de asimilar. ¿Y no es verdad? Y si tienen dudas, no les da chance de decir, oye, Agarren aire porque vamos a seguir. ok, ¿Voy bien? ¿Me han entendido? sí. Sí. Ok, seguimos. Ok, después dice, y casualmente en esta profecía, fíjense, cuando les está hablando de que va a venir la gran tribulación y que Israel va a ser perseguido y que las naciones van a rodear a Israel para acabar con ellos y demás, casualmente otra vez viene la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Ahora sí vas, vale, por favor. Entonces, ya vieron cómo otra vez entramos en las señales que van a ser en la venida del Señor Jesucristo. Vuelvo a lo mismo. Estaba hablando del Armagedón, estaba hablando de cuando Israel es perseguida, de esta gran tribulación, y dice inmediatamente después de esto, viene el Hijo del Hombre. Por eso entonces le ponen, los que ya editaron la Biblia, le ponen como título la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Y entonces dice, va a haber señales en el sol, la luna, las estrellas y en la tierra, angustia, perdón, de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, ¿no? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ya vieron? ¿Y cuál es, se puede decir que la cereza del pastel? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. ¿Quién le estaba profetizando? El mismo Señor Jesucristo, hablando de cómo iba a venir Él con sus ángeles en Mateo 24, y aquí otra vez hablando de que Él viene después de este tiempo de tribulación, ¿no? Entonces, ok. Entonces, dice con poder y gran gloria, cuando estas cosas comiencen en el 28 a suceder, ¿qué vamos a hacer los cristianos? Nos vamos a erguir, nos vamos a enderezar y a levantar nuestras cabezas esperando ver al Señor Jesucristo venir por nosotros. Los que estemos vivos, los que estemos muertos, van a resucitar de sus tumbas y van a salir y van a a dirigirse hacia... algunos piensan que van a ser encarnados, otros se piensa que por algunos versículos más o menos lo que dice es que nada más vamos a ser resucitados, pero no vamos a ser encarnados, sino que vamos a ser el alma que está en ese momento en presencia de Dios, regresa otra vez a este mundo para estar en presencia, para entonces sí recibir el cuerpo en el cual vamos a ser transformados en el aire para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Esa parte, si no se la sabían, ya se las expliqué y espero que haya quedado claro. O sea, algunos pueden estar encarnados o no encarnados, pero el alma va a ser transformada a un cuerpo incorruptible, como si fuese un cuerpo de los ángeles, para estar en presencia de Dios. Ok. Entonces dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con poder y gloria y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ergueos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Su perdón, redimir es recibir un perdón no merecido. A eso le llamaba redención. Cuando alguien te redimía, estaba pagando una deuda que tú habías adquirido como esclavo o como siervo, y llegaba y te redimía pagando tu deuda. A eso es a la redención que se refiere, pagando el Señor Jesucristo nuestra deuda como pecadores. Sí, Javis. También viene Los árboles
Cuando ya brotan las ramas, así también vosotros veáis que cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. No pasará esta generación, en el 32, hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mira también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen ni de glotonerías, ni de embriaguez, ni afanes de la vida. Cuando leemos Mateo 24, inmediatamente empieza Mateo 25, que habla de las vírgenes, ¿no? De las 10 vírgenes. Las vírgenes insensatas, y no recuerdo cómo se les llama a las otras, pero habla precisamente de que nuestras lámparas, nuestro espíritu, nuestra vida, debe de estar en la presencia de Dios, en una relación, en Mateo 25, porque debemos estar preparados para encontrarnos limpios y sin mancha, ¿no? En obediencia, para que no nos hallen desnudos, dice las profecías. Dice vosotros en aquel día, 35, porque un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, qué padre, ¿no? Oremos para que seamos tomados por dignos. Ok, haciendo referencia a eso, como ya leímos el 21, ahora sí, vamos a Isaías 13:10, por favor. En el 13:8 dice, será de terror, de angustia, dolores, se apoderarán de ellos y tendrán dolores como de mujer de parto. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que dice que serán como los días, como principios de dolores? Las señales de la venida del Señor Jesucristo, más o menos lo mismo. De parto. Se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, y así sucesivamente se sigue. Pero bueno, esto está haciendo un bosquejo del tiempo del fin también, en los cuales Babilonia desaparece junto con la gran ramera. Se supone que más o menos estamos hablando de lo mismo, y cubierto por esto bueno, es raído cuando están estas señales del fin de los tiempos. Y después está Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Esa fue que leíste? 2:32, ¿verdad? Ajá. Ah, pues está otra Pero vez. dice que en Apocalipsis. No, es que estoy viendo que anoté la misma cita 2 veces, por eso no la entendía. Dije, ¿qué dice aquí? Ok, ya, perdón. Entonces me tuve que regresar. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, del agua se secó para que estuviese preparado el camino por el rey del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
del día de la ira. Y dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿De quién está hablando? La venida del Señor Jesucristo. ¿Se me explicó? Está hablando primero del día del Armagedón, luego habla bueno, sigue hablando, ¿no? Habla de que es el día de la ira de Dios, pero también habla de que en ese momento viene el Señor Jesucristo. ¿Ya vieron? Y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, de un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Cuando se ocultan las estrellas, este terremoto universal. En la clase pasada yo les decía, es imposible que digan, viene el Señor Jesucristo, pero va a haber un temblor como nunca lo ha habido en la tierra. Viene el día de la ira, pero va a haber un temblor como nunca lo hubo en la tierra, ¿no? Y las estrellas van a ser conmovidas y todas las naciones lo van a ver, y etcétera, etcétera. Y entonces no se pueden repetir eventos tan fuera de serie como de un terremoto universal, como para que lo estemos asociando con diferentes hechos, ¿no? Les explicaba yo. Entonces, obviamente, la venida del Señor Jesucristo y el día de la ira de Dios están relacionados con el mismo momento, el mismo evento. Y lo vamos a estar viendo en diferentes citas. Ya lo hemos visto en algunas citas desde la clase pasada, lo vamos a seguir viendo. Y entonces dice, y casualmente son 7 sellos, copas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es el último sello. Lo abre el ángel y dice el 17, ¿no? Que el séptimo ángel abre el séptimo sello. Y entonces es cuando viene, que es el final. Está marcando, ya viene el final con esos relámpagos, este terremoto universal, ¿no? Dice, y sigue narrándolo, porque lo sigue explicando, y dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, ¿se acuerdan que estábamos viendo las señales de Babilonia? Otra vez lo vuelvo a decir en el Apocalipsis, la gran Babilonia, ya me perdí otra vez, vino en memoria de delante de Dios para darles el cáliz del vino del arroz de su ira, el tiempo de la ira de Dios. Dice, y toda la isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo con el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ya ven lo que yo les decía. Es la profecía del Valle de Armagedón, donde son arrasados por este granizo de fuego, que viene también en otras profecías. Ok, era 16-12, pero después era el 18 y el 21. Entonces, haciendo mención, Javi leyó del sexto ángel cómo derrama esto para que pasen los ejércitos por el río Éufrates, creo. Está el mar Mediterráneo en la parte de arriba, está Israel, en la parte de arriba de Israel, de lo que es Jerusalén, está el mar Mediterráneo, ¿no? Creo que en algunas clases ya se les voy a explicar. Y viendo el mapa de frente, se podría decir, estando Jerusalén abajo, el Mediterráneo arriba, hacia el lado derecho está el Éufrates y el Tigris. Y en medio de esos, decía yo que en algunas de las clases, que en medio de esos 2 ríos se determinaba que ahí había estado el Edén, ¿no? Y que por otras culturas se decía que ahí estaba la tierra de Uz, donde venían los gigantes y demás, y etcétera. No me voy a desviar, porque siempre hago lo mismo, me empiezo a desviar. Pero bueno, se seca el Éufrates para que pasen los ejércitos precisamente para la batalla contra Israel. ¿De dónde vienen esos ejércitos? Pues del oriente,
de lo que es el este, que es donde está el sol naciente, que vienen todos los orientales. Y entre ellos pues, está Rusia, que estaba nombrada como Gog y Magog. Siempre me confundo quién es quién y quién es cuál. Pero se supone que es o Magog y Gog o Gog y Magog, que son Medio Oriente y parte de Rusia, ¿no? Entonces, se supone que son los ejércitos que vienen a pelear contra Israel. Y pues, yo no digo que estemos en esos tiempos, pero acuérdense que todo esto está profetizado para hasta que sea, después de que está edificado el tercer templo, 7 años después, son todas estas señales ya más evidentes. Y a los 7 años, prácticamente estaríamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Los que no han estudiado bien su clase del anterior, véanla porque de ahí van a entender. Ok, ¿tenemos alguna duda? No, ¿verdad? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Bueno. Ok, seguimos entonces. Decía yo el 12, luego estaba el 18. Entonces hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y después decía en el 21, y cayó el cielo sobre los hombres un enorme granizo. Ok, ya lo vimos. Después decía en Apocalipsis 8:3, en ese mismo vamos a tratar de no andar bandeando mucho. En el 8, otro ángel vino entonces y perdón, 8:3, sí, de 3 al 5 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio el incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. No habla de cualquier terremoto, del día de la ira, el incienso, ¿no? Dice, el no puedo decirlo, incensario, incensario, el incensario de la ira de Dios, para derramarlo para este gran terremoto. ¿Ya vieron? Entonces, habla de la ira de Dios. Entonces, no sé si sí, luego vamos al 11:19. Por favor, que no encuentre, lo puede leer. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí asocia lo del grande granizo del Valle de Megiddo y el terremoto universal. Mismas secuencias, mismos tiempos, hablando del tiempo de la ira de Dios. ¿Tienen dudas hasta ahí? Y si se fijan, esta ya es la 7ª trompeta. ¿Sí se fijan? En la otra estábamos hablando del 7º sello. Apocalipsis tiene esto, que las copas, las trompetas, los sellos, todos son diferentes, como que la narración de todo lo que va a suceder en los sellos. Al mismo tiempo, con casi las mismas señales a veces, lo que va a pasar con las copas. Y así va a pasar. Entonces, vemos ocasiones y sucesos que aparentemente parecen estar repetidos. ¿Sí me expliqué, verdad? Sí. Son ciclos de acontecimientos, luego vienen las trompetas y las copas, pero todo viene uno tras de otro con diferentes eventos y todo está asociado, está repetido a veces. Una idea, Babilonia, o lo que era Babilonia, es lo que ahora es Irak.
Creo que te decía, está en parte del Medio Oriente. Ujú. Es Ah, Irak. Es Irak. se Está ponen en bien, Irak. sí, por eso se ponen bien iracundos. Irak. Ay, César. Perdona, la semana basta de llamarle. Generalmente soy de chistes muy malos. Y más No, con está este bien, señor, sí. Me gusta, me gusta estar bromeando. Ok, Para ver qué tan despiertos y están siguiendo la clase o exacto. no. No, para que Si se agarren los ríen, chistes, por están lo menos. entendiendo. Que se les quede algo, que sea en forma de chiste, ¿no? Claro. Ok, entonces, decía yo, ¿no? Que Apocalipsis, ¿qué me quedé? ¿6:13? 6. No, ¿verdad? Sí, 6. No, No, sí. Sí, Apocalipsis 6 del 11 al 17. Por favor, Javis. En Apocalipsis, en el mismo 6, desde el 9, dice, cuando abrió el quinto sello, Eh, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, aquellos que habían sido perseguidos, como estaba profetizado y demás, y que después son atacados porque no se dejan marcar por lo de la bestia, y entonces, y todos los que han sufrido a través de la historia, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo vamos a obtener la venganza, no? Y se les dieron vestiduras blancas, es a lo que se está refiriendo. A ellos es a los que se les dan las vestiduras blancas. ok. Perdón. Vestiduras blancas, y se les dijo que todo descanse todavía por tiempo, perdón, por un poco de tiempo, hasta que se complete el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, por la palabra y por el evangelio, y etcétera, etcétera, hasta el último que debe ser convertido y hasta el último que va a ser sacrificado por llevar el evangelio. Mire cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que las otras profecías decían que venía este gran terremoto y que los cielos iban a ser conmovidos y que las estrellas iban a ser conmovidas? Entonces, no lo sé a ciencia cierta si las estrellas pudieran ser conmovidas, pero a lo mejor la agitación o el movimiento de tierra es tan fuerte que pues se puede ver como que todo está cubierto, ¿no? Se decía que hay alrededor de, ¿cuántos eran? Creo que 5 o 6 grandes volcanes en el mundo, como se les llama megavolcanes, como el volcán de Yellowstone. El volcán de Yellowstone es un volcán que abarca todavía parte de Canadá, creo, y parte de Estados Unidos, y es un volcán que creo que cada 600,000 años tiene. Sí, creo que cada 600,000 años tenía una erupción volcánica que ya estaba retrasado su tiempo además. Lo digo porque si fuese que el terremoto fuese ocasionado por este volcán, por ejemplo, que si ese detonase, explotase, pues todo lo que lanzase al espacio se iban a ver como si fueran estrellas cayendo y se iban a estar viendo esta nube de polvo o lo que pudiese ser, ¿no? Está prácticamente descartado que pudiera ser alguna vez decían que podría ser una nube de polvo hecha por una bomba nuclear o cosas por el estilo, pero no, y menos para sentirse a nivel universal, bueno, en toda la Tierra. Entonces, generalmente, pues se piensa que sería como si los cielos fueran conmovidos o las estrellas fuesen conmovidas, como dice gran parte de las profecías. Yo creo que tal vez ha de ser más bien cómo se ve todo el cielo moviéndose por el agitamiento de la tierra, ¿no? Por este temblor. Pero bueno, eso nada más es como yo creo, ¿no? Como siempre les he dicho, está en blanco y negro, yo solamente les puedo decir lo que podría ser.
Ujú. Entonces, dice, se les dieron vestiduras blancas. ¿Dónde me quedé? Mire, cuando se abrió el sexto sello, ya me acordé, 13. Y dice, y el cielo entonces se desvaneció como un pergamino, o sea, se fue de la nube, se fue extendiendo, desvaneciendo como un pergamino que se enrolla, y todo monte y todas las islas se removieron de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos de los capitanes, los poderosos y todos, todo libre, se escondieron en los cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. También en una de las profecías que estábamos viendo, cuando está precisamente lo del Valle de Megiddo, también dice que, no recuerdo cómo se llama este monte, que se abre y ahí se oculta la gente, ¿no? Y en el Valle de Megiddo dicen, pues, que le decían a los montes, caigan sobre nosotros para que nos cubran del granizo de fuego y todo esto que va a estar cayendo. Escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No está hablando de la ira de Dios, está hablando de la ira del Cordero. En el tiempo de la venida de Dios, que es el tiempo de la ira, y es la ira de Dios. ¿Cómo empieza esta profecía? Pues hablando de que hasta cuándo se les va a hacer justicia a los mártires que murieron por la palabra. Y al último, ¿qué dice? Pues es el día de la ira de Dios o la ira del Cordero. Recordemos que Dios es trino. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse de pie? ¿Quién podrá sostenerse de pie? No, nadie. ¿Ya vieron qué padre? Ujú. Dice, No, qué segunda padre. de Pedro 3, segunda de Pedro 3, hijo, del 3 al 15, a la parte que abarcaba de Mateo, Marcos, vimos Lucas 21. La parte de Lucas 21 con relación a este terremoto universal, la venida del Señor Jesucristo. Por último les explico, ¿no? Dice, primero fíjense, en el 4 dice, y diciendo ellos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que iba a venir su Mesías? Porque desde el día en que los padres se murieron o durmieron o empezaron con esto y terminaron con ese anhelo, dice, todas las cosas permanecen igual, así como empezaron desde el principio, desde la creación. Todavía existe ese anhelo, esa promesa. Dice, dice más adelante, en el 5 dice, bueno, voy a leer todo el versículo. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos tanto la palabra de Dios, por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que fueron desde creados con el agua e inundados con el agua para que empezaran esta serie de pactos. Y dice, ¿no? Por lo cual el mundo de entonces pues también fue anegado con el agua. Dice, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio de Dios y la perdición de los hombres impíos, ¿no? Después dice que para el Señor pues un día es como 1000 años, y después dice que el Señor no retarda en el 9, no retarda su promesa, que según como algunos lo sienten, sino que es paciente para con nosotros, queriendo que nadie perezca, ¿no? Por eso les está dando tiempo para que puedan arrepentirse. Por eso los tiempos se han tardado. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche. ¿Quién es el que viene como ladrón de noche? El Señor Jesucristo. En todas las profecías que vienen, bueno, la mayoría dicen que viene como ladrón de noche. Entonces, lo dice bien claro, vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Tienen dudas? Ya hasta ahí la voy a dejar. Ya lo voy a seguir. Ya me pasé 5 minutos. Bueno, casi 5 minutos. Sí, Javis.
¿Podrías volver a empezar todo de nuevo? Sí, ¿verdad? Pero más despacio. Pero Fue más muy despacio. rápido. Ya te vamos a poner el hermano Bip Bip corre caminos. Sí, correcto. O sea, espérate tantito, Chihuahuas. Hermano, Está puede todo muy reposar bien. todo porque no entendí nada, ¿no? Sí. Lo empezaron a tomar Así nota, ¿no? que hay que empezar No hay desde dudas donde... porque no entendí nada. Exacto. Exacto. Así Desde la es. venida del Hijo del Hombre otra vez, por favor. Estas clases se graban para que ustedes puedan entenderlas. No, No, entonces, ok. ¿Qué pasa, César? ¿Por qué tanta corretiza? ¿Vas a recibir herencia o qué carambas? Es que si tú te fijas, y no te estoy mintiendo, mira, me faltó hablar de Segunda de Pedro, me faltó hablar de Isaías 64, me faltó hablar de Jeremías 4, me faltó hablar de Ezequiel, me faltó hablar de Daniel 12, me faltó hablar de Ageo, me faltó hablar de Hebreos. No alcanzo, Oye, no no se trata alcanzo. de repasar toda la Biblia, se Ustedes trata de dar dicen, si unas nos la seguimos hasta las 11, Sofía, que es apenas martes. Por eso no puedes. Entonces, la tenemos que parar aquí, hermanitos. La próxima No, vez ahora me cumples, terminas seguimos, todos. la próxima vez vamos a ver la relación con Marcos 13 y de Marcos 13 nos arrancamos con la misma asociación de todas estas citas, cómo toda la Biblia está perfectamente enlazada, relacionada, cómo no tenemos que andar inventando, lo único que necesitamos es leer nuestras Biblias para saber de qué rayos estamos hablando, ¿no? ¿De qué se trata? Espero que no haberlos confundido más de lo que ya han de estar. Ok, No, nomás poquito. muchas gracias a Marta, muchas gracias a todos ustedes, por supuesto, pero como nuevos miembros, a Marta y a Vale por haber estado. Algunos de los muchachos no Bienvenidos. alcanzaron a entrar. Y, Gracias. ¿y qué les iba a decir? Y pues espero que no se arrepientan. Sí, que no queden descarmentadas, ¿verdad? Con No, no, al contrario, la verdad, aunque es nuestra primera vez en el grupo, a mí me ha parecido muchísima, aparte de muy ameno, muy interesante la correlación de las citas, creo que lo vamos, aprendiendo, reforzando y reforzando, entonces, y lo más interesante, pues que, como siempre lo decimos, con todo esto, pues estar preparados porque no tenemos claro el día, pero siempre estar, que no, como dice aquí, que no nos estemos desnudos, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo, preparándonos y pues dar testimonio, ¿no? Sí, Amén. sí, entonces, Sí. bueno, hermanitos, saludos a sus familias.